Los problemas sociales se encuentran inscritos en un contexto histórico y cultural determinado. Representan una condición que afecta a la sociedad, generada por las contradicciones existentes en la estructura social, debiendo existir cierto grado de conciencia colectiva sobre esa condición indeseada y la necesidad de que debe hacerse algo para solucionarla. En el país existen múltiples problemáticas de índole social, de carácter complejo, que impactan en la calidad de vida de diferentes grupos humanos, las cuales alcanzan dimensiones impresionantes. La concepción progresista de la pobreza, en contraste, considera que la pobreza es un fenómeno social estructural con efectos colectivos que impide tanto a los individuos como a las colectividades llevar una vida digna. La pobreza no solo es una cuestión de privaciones materiales, sino que es un fenómeno vinculado a la reducción de las capacidades para llevar una vida que todos consideramos deseable, expresándose su multidimensionalidad en la pobreza física, la pobreza social, la capacidad reducida de gozar las libertades, el trauma acumulado y, por supuesto, la pobreza económica. A su vez, se entiende que el concepto de pobreza integra tres postulados básicos. La pobreza denigra la dignidad de la persona. La pobreza es una construcción social. Existe una relación de interdependencia entre pobreza y violación de derechos humanos. Actualmente, 49.1 millones de mexicanas y mexicanos viven en una situación en la que los ingresos laborales de su hogar no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria básica para todos sus integrantes. Comparado con el periodo previo a la pandemia, la pobreza laboral sigue por encima del nivel en 4.3 millones de personas. Se trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo. Tener una tasa de desempleo alta supone un grave problema para un país, pues afecta directamente al crecimiento económico, además del problema para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Así, los efectos del desempleo, por un lado, pueden ser económicos como disminución de la producción real, disminución de la demanda y aumento del déficit público, pero también puede causar efectos sociales como efectos psicológicos o efectos discriminatorios. La discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. En el fondo de todas las formas de discriminación está el prejuicio basado en conceptos de identidad y la necesidad de identificarse con un grupo determinado. Esto puede generar división, odio e incluso la deshumanización de otras personas porque tienen una identidad diferente. En muchas partes del mundo, las políticas de la culpa y el miedo están en auge. La intolerancia, el miedo y la discriminación causan una fractura cada vez mayor en las sociedades. La política del miedo divide a la población, mientras los dirigentes difunden un discurso tóxico y culpan de los problemas económicos o sociales a determinados grupos o personas. Algunos gobiernos intentan reforzar su poder y el status quo justificando abiertamente la discriminación en nombre de la moral, la religión o la ideología. La discriminación puede incorporarse a la legislación nacional, a pesar de infringir el derecho internacional. Por ejemplo, la criminalización del aborto, que niega a las mujeres, a las niñas y a las personas embarazadas los servicios de salud específicos que necesitan. Las autoridades pueden incluso considerar que ciertos grupos tienen más probabilidades de delinquir por el mero hecho de ser quienes son, como los pobres, los indígenas o los negros. Es el uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. La violencia es tan vieja como el mundo y la historia. Las mitologías y las leyendas nos la muestran acompañando siempre a héroes y fundadores. Sin embargo, la violencia puede explicarse y siendo explicable puede evitarse. Retomando las palabras de Jean-Marie, la violencia no consigue ya justificarse.
Cuando las posibilidades últimas de violencia equivalen a la destrucción de la humanidad, resulta insuficiente reclamar limitaciones y controles. Se debe proponer otra visión del problema, otra política. El idealismo resulta necesario cuando confluye con el imperativo de la supervivencia. La seguridad es una responsabilidad tanto individual como colectiva. En casi todas las sociedades, la lucha contra la violencia todavía se considera una tarea que le corresponde exclusivamente a las autoridades policiales y judiciales y a las instituciones penitenciarias. Sin embargo, la lucha contra la violencia nos corresponde a cada uno de nosotros. Es una falta de respeto a las prácticas o creencias distintas de la propia. También implica el rechazo de las personas a quienes consideramos diferentes. Por ejemplo, los miembros de un grupo social o étnico distinto al nuestro, o las personas que son diferentes en su orientación política o sexual. La intolerancia puede manifestarse en una amplia gama de acciones a través de discursos de odio, causar lesiones físicas o incluso el asesinato. Es el marco mental, la raíz de donde brotan actitudes sociales, políticas, económicas o culturales y conductas que perjudican a grupos o personas, dificultando las relaciones humanas. Se podría, en consecuencia, definir como todo comportamiento, forma de expresión o actitud que viola o denigra los derechos del prójimo, o invita a violarlos o negarlos. Los problemas sociales se ven modificados en el tiempo, sea porque los estándares de deseabilidad sean más exigentes por un crecimiento de la conciencia colectiva, o a la inversa, porque una política deliberada o no reduzca las aspiraciones y expectativas. La dinámica de los problemas sociales puede demostrar transformaciones positivas de las condiciones indeseables o las mismas pueden sufrir un deterioro que agudice el problema. Estos mismos deberán ser identificados y analizados para intervenir en su solución, lo que repercutirá para el bienestar colectivo.